Resuelve el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que el INE debe continuar con el proceso para elegir a las personas juzgadoras del Poder Judicial, en tanto que el Consejo de la Judicatura ordena levantar el paro de labores y detalla: se aplicarán descuentos salariales a quienes no se presenten a trabajar a partir de hoy. Aprueban diputados la reforma en materia de vivienda. Permitirá la adquisición de casas a bajo costo, así como la creación de un método de rentas con opción a compra. En el Senado avanza la iniciativa para evitar que los cambios a la Constitución sean impugnables. Suspende la Bolsa de Valores la cotización de Electra, propiedad de Ricardo Salinas, y la calificadora Standard & Poor's coloca a esa empresa en grado especulativo. Todo en medio de la denuncia en Estados Unidos de que un juez mexicano protege a Salinas Pliego para que no pague sus deudas. En el mundo se pronuncian los países miembros del grupo BRICS por un alto el fuego en Ucrania y Medio Oriente, justo en la cumbre que se realiza en Rusia y que es presidida por Vladimir Putin. Y en la cultura, para celebrar el Día de Muertos, el programa Alas y Raíces y el Centro Nacional de las Artes alistan la Feria de las Calacas. Se llevará a cabo el 2 y 3 de noviembre con artes escénicas, ofrendas, talleres, música y mucho más. Son imágenes que corresponden al 10º desfile Arts in the Dark. Estos en Chicago celebran Halloween a lo grande. Comunidades que radican en esa ciudad muestran su diversidad cultural. Colombia con su algarabía, Perú con su diversidad de colores y, por supuesto, nunca falta México, donde en esta ocasión San Luis Potosí y Aguascalientes mostraron a la Catrina, que fue creada por un artista originario de Aguascalientes, ¿sí? José Guadalupe Posada. Las Adelitas, ícono de nuestra cultura mexicana, también ahí estuvieron presentes. Y con estas imágenes les damos la bienvenida. Buenos días, Elvira Angélica Rivera. Guadalupe, muy buenos días. Jueves 24 de octubre, bienvenidas y bienvenidos. Como siempre ya lo saben, lo más relevante aquí en nuestra pantalla. Agradecemos a Magdalena Alejo, Jimena Raya, son nuestras intérpretes en lengua de señas mexicana. Gracias por seguirnos en redes sociales. Nos pueden ver en la página de 11 Noticias Digital. Y ya saben que nos pueden seguir y escuchar a través de Radio Instituto Politécnico Nacional. Estamos en el 95.7 de FM. Desde aquí les saludamos también a quienes nos siguen más allá de las fronteras a través de la señal internacional. Y como todos los días también le invitamos a que nos comparta su opinión y sus comentarios y pueden utilizar el hashtag 11 Noticias. Vámonos directo con los detalles. Fueron 4 votos a favor, 3 en contra, mediante los cuales el Consejo de la Judicatura acordó poner fin ya al paro de labores en los juzgados de distrito y tribunales de circuito. En una circular difundida el miércoles por la noche, informó que se impondrán descuentos salariales al personal que no se presente a trabajar a partir de hoy, jueves 24 de octubre. Los integrantes del Consejo de la Judicatura determinaron que el coordinador de seguridad deberá apoyar a jueces, juezas, magistrados y magistradas que soliciten el acceso a los inmuebles para reanudar labores. Los consejeros que votaron a favor de levantar la jornada de protestas que mantenían un grupo de trabajadores y trabajadoras contra la reforma al Poder Judicial son Bernardo Batiz Vázquez, Eva Verónica de Gibbs, Celia Maya García y Sergio Javier Molina. Ahí los tiene a favor de levantar el paro. Mientras la ministra presidenta Norma Piña, la consejera Lila Mónica López y el consejero José Alfonso Montalvo votaron en contra de la decisión. Más tarde, trabajadores del Poder Judicial cerraron con cadenas las puertas de las instalaciones del Consejo de la Judicatura Federal, impidiendo entradas y salidas al recinto a todo el personal, incluidos los consejeros de la Judicatura. Esto fue en respuesta a la determinación de los integrantes del Pleno del Consejo de reanudar actividades en tribunales y juzgados a partir de hoy, jueves 24 de octubre. Después de algunas horas de impedir la salida de las personas que estaban al interior del edificio sede, los empleados liberaron los accesos
Y esto fue por la advertencia de que si no permitían la salida de los consejeros y funcionarios que aún permanecían dentro, se pediría que el Ministerio Público Federal iniciara una carpeta de investigación por privación ilegal de la libertad. Y bueno, la organización de la elección de personas juzgadoras, magistradas y ministras deberá continuar por parte del Instituto Nacional Electoral, más allá de las interminables trabas legales que buscan impedir su consumación. Esto es lo que determinó el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Escuche los argumentos. La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación instruyó al INE a continuar con el proceso electoral para la elección de jueces, ministros y magistrados el próximo 1 de junio de 2025. Es constitucionalmente inviable suspender la realización de los procedimientos electorales a cargo del Instituto Nacional Electoral. El pasado 15 de octubre, los consejeros determinaron frenar los comicios después de recibir 140 órdenes de jueces que pedían suspenderlo. Con los votos a favor de Mónica Soto, Felipe de la Mata y Felipe Fuentes, y en contra de Janine Otálora y Reyes Rodríguez, el tribunal determinó que el Instituto Nacional Electoral debe reactivar de inmediato las actividades para organizar las elecciones. El magistrado ponente Felipe de la Mata argumentó que los amparos otorgados por jueces de distrito no proceden en materia electoral. Yo sostengo de forma categórica que es constitucionalmente inviable que el INE suspenda actos relacionados con el desarrollo de los procedimientos electorales de su competencia y en especial el extraordinario de personas juzgadoras. Por su parte, la magistrada Janine Otálora, quien se pronunció en contra, aseguró que la discusión debía ser aplazada hasta que la Corte resuelva las impugnaciones y acciones de inconstitucionalidad en contra de la reforma al Poder Judicial. En caso de no aplazarse esta resolución, estaríamos adoptando una decisión prejuzgando sobre lo que determine la Suprema Corte de Justicia respecto justamente del tema de competencias que ha sido planteado ante el Pleno del más alto Tribunal Constitucional. Mientras que el magistrado Reyes Rodríguez advirtió que de instruirse continuar con la elección, abrirá la puerta para que cualquier autoridad electoral recurriera al tribunal para pronunciarse sobre resoluciones judiciales. Permitir este uso de la acción declarativa sentaría un precedente que implicaría que cualquier autoridad puede acudir a esta sala superior, cualquier autoridad electoral, para obtener pronunciamientos que le permitan desconocer resoluciones judiciales que considera adversas. Felipe de la Mata negó que se estuvieran asumiendo facultades de otros poderes y aclaró que las suspensiones emitidas por los jueces no serían modificadas, confirmadas ni revocadas con la determinación del Tribunal Electoral. Ante la resolución del Tribunal Electoral, el INE informó que continuará con la organización de la elección de personas juzgadoras. Consideró que con esta determinación se da certeza y claridad para cumplir con su función de garantizar los derechos político-electorales de las y los mexicanos. 11 Noticias, Rubén Fieital Nes. Y precisamente la mayoría de esos intentos para frenar la implementación de la reforma judicial han sido los amparos. Sin embargo, la presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que se ajustó la iniciativa que presentaron Morena y sus aliados en el Senado para cancelar la posibilidad de que se promuevan amparos contra reformas constitucionales. Claudia Sheinbaum aclaró que se mantiene el propósito de fortalecer la ley de amparo. Que en efecto es improcedente el juicio de amparo en el caso de reformas constitucionales. Es una propuesta de los compañeros y pues es pasar lo que está en la ley a la Constitución. En la conferencia de este miércoles, la presidenta Sheinbaum dijo que su oficina recibió un documento con la orden de la jueza Nancy Juárez para retirar del Diario Oficial de la Federación el decreto de reforma judicial. El documento enviado, sin embargo, estaba incompleto. Llega una notificación a la Consejería Jurídica. Esa notificación de este juzgado de la jueza, viene un texto y después dice, véase la notificación en este QR. ¿No manda a ningún lado?
El QR ha sido eliminado. Y ante estos hechos se pidió la certificación de un notario público. O sea, tanto que han estado diciendo con la notificación. La notificación viene en un QR. Entonces, la consejera jurídica dice, pues a ver qué dice el QR. Pica un teléfono y no lleva a ningún lado, o sea, no hay notificación. Entonces llama a un notario y dice, por favor, certifica que no hemos sido notificados porque la notificación no dice nada. Está notariado que la notificación de la jueza, o sea, del Poder Judicial, a ver, que Harvard nos diga qué opina de que el QR no se abrió. Y precisamente vamos a ver lo que respondieron las personas juzgadoras, y es que consideran que la presidenta Claudia Sheinbaum está enterada de la suspensión otorgada para que retire del diario oficial de la publicación de la Federación la publicación de la reforma judicial. Y si no, ella o su equipo pueden acudir al tribunal para conocer el expediente del caso. Es lo que afirmó el magistrado federal Juan José Olvera. En esta conferencia se indicó que el código QR incluido en la notificación es una cuestión meramente operativa. Aquí el tema trascendente es, ¿está enterada o no? Está enterada, ella misma lo ha hecho público, pero también tiene la puerta abierta para presentarse en el tribunal. Desde luego no pretendemos que la presidenta lo haga, pero a través de su equipo jurídico para que se imponga no solo de esa decisión, sino de todo el expediente, como lo hace cualquier ciudadano ante cualquier juicio. Y sobre la llamada iniciativa de supremacía constitucional impulsada por Morena en el Senado, los representantes del Poder Judicial dijeron que ya fue retirada y serán respetuosos de los procesos democráticos. Y miren, este intrincado laberinto legal en el que uno de los empresarios más acaudalados del país parece buscar evadir sus impuestos y pagos a acreedores, poco a poco se está desmoronando, y lo que deja ver es una maraña administrativa no imaginada por proveedores y clientes. Esta es la historia. Se cierra el cerco alrededor del empresario Ricardo Salinas Pliego. El magnate ha tratado de evadir sus responsabilidades tributarias y con inversionistas en México y Estados Unidos. Dos fondos de inversión estadounidenses denunciaron que un juez mexicano protege al dueño de TV Azteca, Ricardo Salinas Pliego, para que no pague sus deudas. De acuerdo con una demanda presentada ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones, el CIADI, dedicada a conciliar diferencias entre inversionistas internacionales, los fondos Cyrus Capital Partners y Contrarian Capital Management aseguran que el juez Miguel Ángel Robles Villegas permitió a partir de septiembre de 2022 que la compañía de Salinas Pliego suspendiera el pago de su deuda de $400 millones hasta que la Organización Mundial de la Salud declarara el final de la pandemia de COVID-19. El adeudo se originó en 2017 cuando la empresa mexicana emitió $400 millones en títulos de deuda. Sin embargo, dejó de pagar con la excusa de una reestructura de deuda. Ello provocó que los fondos internacionales promovieran en marzo de este año un juicio mercantil ante la Corte de Nueva York, donde piden que la empresa sea declarada en bancarrota, lo que implicaría que las autoridades liquidaran sus bienes para saldar las deudas. En septiembre pasado, los fondos demandaron al Estado mexicano ante el CIADI, acusando el actuar del juez Robles Villegas, ya que Salinas Pliego tiene varios adeudos fiscales en México. Esta no es la primera vez que el juez Miguel Ángel Robles Villegas, en la actualidad titular del Juzgado 63º Civil de la Ciudad de México, emite resoluciones a favor de Grupo Salinas. En 2010 admitió una demanda de la empresa Iusacell, en ese momento propiedad de Salinas Pliego, para detener la entrega de títulos de concesión a su competidora Nextel, quien demandó al juez Robles por invasión de atribuciones. La presidenta Claudia Sheinbaum reprochó que con dicha resolución el Poder Judicial protege al empresario, pero además se afecta al gobierno de México, que podría estar obligado a pagar los daños económicos a los inversionistas. Es una demanda de empresario en donde
el Poder Judicial en México le da la razón a esta persona para que no pague lo que debe en Estados Unidos. Entonces, una demanda en realidad al Estado mexicano por el uso indebido de su sistema judicial, voy a repetirlo, por el uso indebido de su sistema judicial a favor de TV Azteca. Mientras tanto, este miércoles las acciones de Electra fueron nuevamente suspendidas en la Bolsa Mexicana de Valores después de que la firma Standard & Poor's las puso en grado especulativo, punto de referencia. Y bueno, es posible que el enorme déficit de vivienda que se vive en México, se calcula en más de 9 millones de casas, pronto podría comenzar a ceder. Esto gracias a las reformas recién aprobadas en la Cámara de Diputados. A continuación, le explicamos de qué se tratan estos cambios legales. El acceso a una vivienda justa, digna y asequible será ya una realidad para miles de familias que por años han lidiado con los precios altos de compra y renta, así como las distancias a sus centros de trabajo. Este miércoles, la Cámara de Diputados aprobó en lo general y en lo particular, con 469 votos a favor, 0 en contra y una abstención, la reforma en materia de vivienda enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum. Dicha iniciativa contempla que el Infonavit pueda construir viviendas, rentarlas a no más del 30% del sueldo de los trabajadores para que en un futuro puedan acceder a la compra de las mismas, permitiendo a las personas trabajadoras acceder a créditos para adquirir o mejorar viviendas, pero también abrirá la posibilidad de acceder a arrendamientos. Genera las condiciones para que el Fondo Nacional de Vivienda construya viviendas para arrendamiento social, con la opción de que el trabajador pueda adquirirla después de 10 años. La oposición que acompañó la iniciativa al afirmar que este tipo de políticas públicas benefician a la gente, pero cuestionó las condiciones en las que serán construidas estas viviendas. Me preocupa mucho que están diciendo que las quieren hacer con sus proveedores, que quieren comprar los terrenos de sus compadres y que luego se las quieran dar al jefe de plaza para estar controlando la cuestión social. Y el PRI señaló que la iniciativa no especifica qué tipo de viviendas construirán para los ciudadanos. ¿Cuánto dinero se va a necesitar para la construcción de esta vivienda? ¿O qué tipo de vivienda va a ser? ¿Una vivienda de 600,000 pesos? ¿Una casa de 1 millón? ¿Una casa de 550? Son cosas que tenemos que ver aquí. En tanto, el PT le recordó a la oposición que en el periodo neoliberal el acceso a una vivienda digna fue imposible para los mexicanos, pues el costo era alto y la distancia a los centros de trabajo era de horas. Específicamente los jóvenes que tuvieron padres que accesaron a una vivienda y que hoy ven esa posibilidad lejana porque el neoliberalismo, el priismo de Enrique Peña Nieto, el panismo de Felipe Calderón se los impidió. En la discusión, en lo particular, Morena y aliados aprobaron 2 reservas, una que añade la compra de suelo para la construcción de vivienda y otra que elimina el periodo de 10 años de renta para poder acceder a la compra de la vivienda. Será ahora en una ley secundaria cuando se establezca el periodo de años necesarios de arrendamiento para poder acceder a adquirir el inmueble. Con imágenes de Raúl Mejía e información de Axel Meneses, 11 Noticias. Momento de revisar portales y planas. Como siempre, le recomendamos nuestro portal 11noticias.digital. Aquí tiene la información, mire, en la palma de su mano y actualizada minuto a minuto, todo lo que necesita saber de la jornada informativa, la conferencia del pueblo desglosada, también la información deportiva internacional. Y hoy le recomendamos el tema de la vacuna anticovid de Pfizer actualizada. Ya se podrá comercializar en México. Es una buena noticia que dio a conocer el secretario de Salud, David Kersenovich. Dijo que la Comisión Federal de Protección contra Riesgos Sanitarios, COFEPRIS, autorizó a los laboratorios Pfizer esta vacuna ya actualizada, o sea que es efectiva contra la COVID-19. México, por supuesto, atento a las disposiciones. Cheque la información en nuestro portal 11noticias.digital. Vámonos a las planas. Revisamos lo que dice el Financiero. Advierten expertos riesgos para México.
si Trump gana en Estados Unidos. Las elecciones son el 5 de noviembre, falta poco, y lo que dicen los expertos es que esto puede tener efectos en el Producto Interno Bruto de nuestro país. Sería hasta 2 puntos % menor, y esto significaría que en el año 2026 los riesgos para nuestra economía serían evidentes, además de que sabemos oposición al TEMEC pide una revisión, otros hablan de renegociación. El tema del Senado, se votará hoy la supremacía constitucional, estaremos revisando más adelante de qué se trata este asunto. Del Financiero nos vamos a la jornada. Crearán lugar para 330,000 jóvenes en universidades públicas, incluido también aquí el Instituto Politécnico Nacional. Ofrecerá por lo menos 30,000 lugares. Se trata de expandir las universidades Chiapas, Tijuana, los 2 primeros destinos donde habrá esta ampliación de universidades. Vámonos a ver lo que dice después de la jornada el Universal. Morena acelera supremacía y hará defensa de la reforma judicial. Lo que estamos viendo es que hoy en la Cámara de Senadores se va a subir ya al Pleno la discusión de este tema calificado como supremacía constitucional para revisar en qué términos van a quedar los amparos, se podrá impugnar o no las reformas constitucionales. Es el asunto. Reconstrucción interminable. La fotografía principal del Universal está hablando ya de que se acerca el primer aniversario de Otis y la reconstrucción en el puerto va a cuentagotas. Hay muchas personas que incluso todavía están habitando zonas de riesgo. Del Universal revisamos la primera de Reforma. Piden antes seguridad y luego pacto tortillero, el compromiso de seguridad alimentaria que habla de disminuir hasta en 10% el precio de la tortilla, enfrenta un panorama difícil para quienes se dedican a esta actividad, porque la extorsión por lo menos del 30% para los productores de tortillas es lo que los está afectando. Así vienen los diarios, vámonos a la pausa, regresamos con más esta mañana aquí en el 11. Ya son las 6:30 en el tiempo del centro y mire, este jueves está programado que en el Pleno del Senado se discuta la iniciativa que establece que los cambios a la Constitución no puedan ser impugnables. Es una reforma que ya fue aprobada en comisiones luego de un largo debate. Se está trastocando la figura de controversias constitucionales y de acciones también de inconstitucionalidad. Es absolutamente falso, es absolutamente una mentira que se estén extinguiendo los controles de constitucionalidad a favor de los ciudadanos. Esos perseveran, esos persisten. Si se estableciera en la Constitución la tortura, los azotes, la pena de muerte, la esclavitud, ¿no existe recurso legal alguno? Hablan de que vamos a legalizar la tortura cuando, no estando en la Constitución, su secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, torturaba en manos de Luis Cárdenas Palomino a Florence Cassés. En comisiones del Senado, Morena y aliados aprobaron que los cambios a la Constitución no puedan ser impugnables. La iniciativa fue avalada por 24 votos a favor, 10 en contra y 0 abstenciones. Lo que aquí se está discutiendo es cómo impedir que el Poder Judicial continúe en esta mala estrategia de primero desdeñar, luego resistir y ahora burlar, con suspensiones que extralimitan el desempeño de juzgadores. Una prohibición que es de sentido común y que ya se encuentra en el artículo 61 de la Ley de Amparo, que no procede ningún recurso en contra de una reforma constitucional. Lo aprobado reforma los artículos 105 y 107 de la Constitución para que quede plasmado que son improcedentes los recursos legales que buscan frenar los cambios o adiciones a la Carta Magna. Cabe señalar que Morena modificó su iniciativa que presentó previamente, en la que contemplaba cambios al artículo 1 que establece que México debe acatar los tratados internacionales, pero en el dictamen que hoy se aprobó retiraron esa modificación. Saludar con gusto que hayan quitado la reforma al artículo 1 constitucional. Sin embargo, el presidente del Senado criticó
que la oposición ahora se diga defensora de los derechos humanos. ¿De cuándo acá les han preocupado los derechos humanos? Cuando Actual, cuando Aguas Blancas, cuando la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa, no les preocuparon los derechos humanos nunca. Será este jueves cuando se someta al Pleno el dictamen aprobado. En la tarde ya seguramente estaremos en condiciones de votar esta reforma, que es muy importante para fortalecer el sistema de control constitucional. Con imágenes de Cristian Meléndez y José Navarro, Luis A. Méndez. El gobierno federal presentó una nueva estrategia educativa. Se busca combatir el rezago a nivel superior. ¿De qué manera se puede lograr? Por lo pronto, se anunció la apertura de 330,000 nuevos espacios en instituciones públicas. Se van a construir 90 nuevas sedes universitarias en todo el país. Les contamos más detalles. Durante años, como ustedes saben, se cerraron los espacios para las universidades públicas. Fue parte del modelo neoliberal que no consideraba a la educación como un derecho, sino como un privilegio. La presidenta Claudia Sheinbaum delineó un plan para que al menos 330,000 jóvenes más tengan acceso a la educación superior en instituciones públicas y gratuitas, sin importar su situación económica. La hoja de ruta: construir 90 nuevas sedes universitarias en todo el país. La presidenta de la República ha determinado que la Universidad Rosario Castellanos se convierta en una universidad nacional, lo mismo que la Universidad de la Salud. Se construirán 30 nuevos campus que serán de la Universidad Nacional Rosario Castellanos, albergando a 150,000 estudiantes. Las dos primeras sedes estarán en Comitán, Chiapas, y en Tijuana, Baja California. La Universidad Nacional de la Salud sumará 10 nuevas instalaciones para albergar a 25,000 estudiantes para llegar a un total de casi 30,000. La Universidad para el Bienestar, Benito Juárez, tendrá 50 nuevas sedes, atendiendo a 40,000 estudiantes. El Tecnológico Nacional de México, está aquí su director, el profesor Ramón Jiménez. Originalmente le habíamos puesto una meta de que creciera en 55,000 lugares su matrícula, pero él ha dicho: yo voy por 85,000. Y también, como parte de esta estrategia, el Instituto Politécnico Nacional aumentará su matrícula con 30,000 nuevos lugares. Nos estamos comprometiendo a que en el siguiente ciclo escolar, el del 25-26, avancemos en la gratuidad también del Tecnológico Nacional de México y del Instituto Politécnico Nacional. En noviembre, abrirán las convocatorias para quienes deseen inscribirse como alumnos y docentes en la Universidad Nacional Rosario Castellanos. Vamos a ir así llenando de universidades nuestro país. Educación, educación, educación pública. La educación es un derecho, no un privilegio ni una mercancía. Este es el compromiso. La inversión para este nuevo plan se prevé de 5,000 millones de pesos. Vamos con otros temas. Les vamos a compartir un nuevo caso en el que están involucrados un juez y una inmobiliaria para la construcción de un desarrollo habitacional. En esta ocasión, el proyecto está contemplado en un área que forma parte de la tercera sección del bosque de Chapultepec, que se ha mantenido como área de suelo de conservación y valor ambiental. Ahora esta zona se encuentra en riesgo. Y agradecemos por esta información a Enrique Muñiz de Canal 21. Nos encontramos en Montes Apalaches 525, una zona que pertenece a la tercera sección del bosque de Chapultepec, una zona que corre riesgo, ya que elementos del Poder Judicial buscan obligar a las y los diputados del Congreso de la Ciudad de México a cambiar el uso de suelo de esta zona para permitir el desarrollo inmobiliario. Con más de 30 años, esta zona, que forma parte de la tercera sección del bosque de Chapultepec, se ha mantenido como área de suelo de conservación y valor ambiental
por orden del entonces jefe del Departamento del Distrito Federal, Manuel Camacho Solís, en 1992. Se trata de al menos 4.830 hectáreas, las que están en riesgo de convertirse en uso para predios habitacionales por parte de la empresa inmobiliaria Trepi, con el apoyo del juez de distrito Juan Pablo Gómez Fierro, quien entre 2017 y 2020 emitió una serie de fallos a favor de la inmobiliaria. Es una disputa legal que lleva más de 20 años y en la cual la empresa inmobiliaria Trepi de José Manuel Berumen Bautista y representada por Moisés Sheoa Shiver han solicitado el regreso del predio con el argumento de que la causa de utilidad pública por la cual fue expropiado no se cumplió. Y además exigen que se cambie el uso de suelo para permitir la construcción de torres con departamentos e incluso un centro comercial. En el 2004, desde el Poder Judicial se emitió una resolución a favor de la empresa, ordenando la devolución de parte del terreno a pesar de la inconformidad de las y los vecinos de la zona, quienes mantienen la exigencia de conservar este pedazo de pulmón de la capital. Y se me hace fatal que vayan a hacer aquí lo que sea. O sea, tenemos que cuidar este bosque a como dé lugar. Yo creo que es muy importante que nos juntemos, así como colonos, vecinos y más que nada como seres humanos. O sea, no podemos permitir que esto suceda. Es una aberración. Ojalá no lo permitan, porque es un gran pulmón no solamente para esta zona, sino para toda la ciudad y lo disfrutan mucho. Otro aspecto a resaltar en este caso es la participación activa en favor de la empresa Trepi por parte del juez Juan Pablo Gómez Fierro, quien se desempeñó como magistrado de circuito en materia administrativa dentro del Poder Judicial hasta el pasado 16 de octubre, cuando renunció a su carrera como juzgador en el marco de la implementación de la reforma judicial, y que se caracterizó por frenar reformas impulsadas por el expresidente Andrés Manuel López Obrador. Todo es dinero, tristemente. Entonces, muy triste. Ojalá y se pueda detener, porque es en contra de todos, ¿no? No solamente los que vivimos por aquí. Desde el Congreso de la Ciudad de México, el rechazo a la orden judicial es prácticamente unánime. Sin embargo, resaltan las posturas de los integrantes del partido Acción Nacional. Sí, el mismo que está vinculado al llamado cártel inmobiliario en la alcaldía Benito Juárez. Sepan que una fracción de este Parlamento está pidiendo que le entreguemos la utilidad pública, el uso de suelo para un desarrollo inmobiliario del bosque de Chapultepec. Perdón. Morena y la 4T no lo va a permitir. Esa sentencia lo que puede hacer es disolver este Congreso por desacato. Y nosotros no vamos a permitir, desde Acción Nacional, que se incumpla con el Estado Democrático de Derecho. Y lo que le estamos diciendo también a la ciudadanía y a los jueces es que nosotros no tendríamos por qué ser separados de nuestro cargo, a diferencia de ustedes, por ser desacatadores. Es mejor quitarnos la diputación y permanecer con nuestros bosques en nuestra ciudad. Las futuras generaciones nos los van a agradecer. En la Cámara, Liber Rodríguez, informó Enrique Muñiz. Seguimos con más temas de la ciudad. La jefa de gobierno, Clara Brugada, dio a conocer nuevos nombramientos de su gabinete ampliado y algunas ratificaciones, entre los que se encuentran Mónica Pacheco, Beatriz Rojas, Javier Hidalgo y María Rosario Castro. Los detalles. La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, anunció a nuevas personas integrantes de su gabinete ampliado. En este grupo destacan Mónica Pacheco Esquidmore, coordinadora general de la Central de Abasto; Beatriz Rojas Martínez, titular del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia Capitalino; Daniela Cordero Arenas, directora general del Fondo para el Desarrollo Social de la Ciudad de México;
María Guadalupe Chávez Contreras, coordinadora general de unidades habitacionales de la Secretaría de Vivienda, Marcela Fuente Castillo, directora del Instituto de la Juventud de la Ciudad de México, Ana Villagrán Villasana, directora general de la Agencia de Atención Animal, Amaya Ordórica Imas, titular del Instituto para la Atención y Prevención de las Adicciones en la Ciudad de México. El periodista Braulio Luna es el nuevo director general de Capital 21, medio público de la Ciudad de México. Ha participado en encuentros internacionales de periodismo en América Latina y fue conductor del noticiario nocturno Informe Capital. El diputado federal de Morena, José Carlos Acosta Ruiz, será coordinador general de Capital Humano de la Secretaría de Administración y Finanzas. Humberto Adán Peña Fuentes, director general de la Comisión de Recursos Naturales y Desarrollo Rural. La jefa de gobierno también ratificó a algunos funcionarios, entre ellos a Javier Hidalgo Ponce, coordinador general del Subsistema de Educación Comunitaria Pilares, María del Rosario Castro Escorcia, ratificada en la Dirección General del Metrobús, y Renato Berrón Ruiz, al frente del Instituto para la Seguridad de las Construcciones. Gabriela Jiménez. Vamos con la información cultural y no sé si después de la entrevista a Francis Ford Coppola, ¿con qué más nos puede sorprender? Miguel, buenos días. Tú y Saraí, por supuesto, allá en Morelia. Muchas gracias, Angélica. Buenos días a todos. Vamos a hacer contacto precisamente hasta Morelia, Michoacán, con Saraí Campech para que dé los pormenores de las actividades que se realizan en el Festival Internacional de Cine de Morelia, y uno de los temas fue el cine documental. Adelante, Saraí, muy buenos días. ¿Qué tal, Miguel? Muy buenos días. No te creas, no les voy a hablar del escándalo de estrellas en el Festival Internacional de Cine de Morelia. Les vamos a platicar que aquí se está rindiendo un homenaje también a uno de los pilares de nuestra cinematografía. Me refiero a Ismael Rodríguez, de quien se presenta una exposición en el espacio público, y también ha habido proyecciones, y para gratificación de todos han sido funciones que han estado llenas. Pero bueno, déjame contarte cómo estuvo nuestra jornada de ayer, movidita. Angélica, tú preguntabas con qué podíamos sorprender. Pues nada más y nada más decirte que aquí está Leos Carax y está Alfonso Cuarón. Les cuento en la siguiente nota. La mañana de miércoles transcurrió en el cine viendo películas en competencia. Al mediodía, la curiosidad nos llevó a Casa Espina, lugar que se ha sumado a la oferta del Festival Internacional de Cine de Morelia con una propuesta cultural que abarca el arte, diseño y gastronomía. En esta ocasión, así súper importante, pues la presencia de Graciela Iturbide, que es una nueva curaduría que hicimos a partir de lo que se presentó en Uruapan, que era una exposición muy, muy grande de Graciela. Se volvió a curar ella y Laura González, que son las curadoras. Hicieron una curadora pequeñita para el espacio de aquí de la Casa Espina. Y ahora invitamos a Tierra de Yari, que es un restaurante, y nos puso una cocina en un día. Entonces estamos felices porque ya se volvió también como una referencia. Y claro, también es otro capítulo que defendemos mucho, que es cultura alimentaria, que es otro eje del Centro Cultural. Más tarde, la comunidad FICM rindió homenaje a una mujer que se ha entregado en cuerpo y alma a la producción cinematográfica. Una pionera que impulsó a personajes como Guillermo del Toro y sin duda es un referente. Lo que siento es cariño. Y eso es lo que vale mucho la pena para la vida. Y bueno, como ya he dicho antes en el loco, pues he hecho un cine que ya será un referente también en nuestra cinematografía. Y siempre estaré por ahí cuando se vean mis películas. Por la noche, el ir y venir nos llevó al Teatro Matamoros,
donde la larga fila y gritos correspondían a la presencia de los protagonistas de Pimpinero, Sangre y Gasolina. Ya en Cinépolis Centro, con sus características gafas oscuras, el realizador francés Leos Carax se hizo presente en el FIC para hablar de su cine. Haces una película y no sabes. Salvo Hitchcock, él sabía lo que quería y hacía. En mi caso no es así. Yo empiezo con una película y es un caos enorme, y sobre todo con muchísimas preguntas. Y llega alguien y pide respuestas a esas preguntas y no las tengo. En la sala contigua, el mexicano Alfonso Cuarón presentó la filmografía de quien lo inspiró a dedicarse a lo que se dedica, y no solo eso, ya que lo lleva muy cerca de su corazón. Y Tanner, bueno, pues él en los 80 como que desapareció de la conciencia de, aunque siguió haciendo películas, desapareció de la conciencia de los cinéfilos y de los historiadores. A pesar de haber sido un cineasta que fue muy influencial, muy influyente en su época. Es un cineasta que yo además digo, para mí tuvo un gran impacto cuando yo lo vi de adolescente por primera vez. Tan es así que mi hijo mayor se llama, en homenaje a una de sus películas, que se llama Jonás. Todo eso sucedió mientras, afuera, Luis Gerardo Méndez llegaba a la alfombra roja de Skincare, cinta estadounidense que se presentó en Morelia en una función especial. Y bueno, Miguel, mientras estaba proyectándose esta película que presentó Alfonso Cuarón, en la parte de afuera, pues Luis Gerardo Méndez estaba también generando un escándalo con el público que quería la foto, que quería el autógrafo. Y bueno, estos han sido los días del festival. De este lado, en la Alameda, lo que vemos es la exposición de Ismael Rodríguez, y al fondo está dispuesta una pantalla al aire libre donde también se proyectan clásicos del cine mexicano. Esto con la idea de que la comunidad se integre, aunque platicando con el público. No, en 22 años hay una situación en la que no se han apropiado o no se ha dado este match realmente del festival. Este año en particular vemos un poco más vacías, pues no solo las salas de cine, sino también espacios como los restaurantes, sus terrazas, que en otras ocasiones simple y sencillamente era imposible conseguir una mesa para poder comer por la cantidad de personas que llegaban a este festival. Con imágenes de Yair Maya y Genaro González, mi reporte. Muy bien, pues amerita una revisión. ¿Qué sucedió este año? Igual es difusión, o ya verán los organizadores. Muchas gracias, Aray, seguimos pendientes. Muy buenos días. Buenos días. Bueno, en otro orden, otra de las actividades que esperamos cada año es la 24ª Feria de las Calacas de Alas y Raíces. Se llevará a cabo el sábado 2 y domingo 3 de noviembre de 11 a 21 horas en el Centro Nacional de las Artes. Habrá narraciones orales, exploratorios lúdicos, talleres, música, artes escénicas y ofrendas. Oferta dirigida a bebés, niñas, niños y adolescentes en torno a la celebración del Día de Muertos. Participan 11 entidades del país como Chiapas, Coahuila, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Nayarit, Puebla, Querétaro, Tlaxcala y Zacatecas. Vámonos al libro del día, es Las Indignas de Agustina Basterrica, editado por Alfaguara. Este libro en voz de su autora. Este libro retrata un futuro, no se sabe cuándo es, en el cual todo lo que hoy está latente sobre el cambio climático se lleva a un extremo y ya sucedieron las guerras por el agua, los grandes apagones, y el mundo está prácticamente vacío, excepto en un reducto que es un monasterio. Hay un grupo de mujeres y un varón que adoran a un dios que no es el dios de ninguna de las religiones que conocemos, para que evite la contaminación y evite los desastres naturales. La protagonista escribe un diario clandestino, está en ese monasterio y trata de entender qué hizo antes de entrar a ese monasterio porque no lo recuerda. Y un día llega una mujer
al monasterio y ahí empiezan a cambiar las cosas. Bueno, en realidad hay una sola protagonista. Bueno, hay toda una reflexión en la novela que me gustaría que los lectores la lean eventualmente. Bueno, y luego con el 11 avanzamos a la página 32 del libro Crónica de la Lumbre de Genei Beltrán, editado por Alfaguara. El X de hoy es de Marcela Bea y dice: no pude más, renuncié a mis clases de teatro, vendí la casa que fue de mis papás e hice el testamento. Dejé todo y me fui a morir a Portugal. Gracias, Marcela, por esta aportación. Seguimos leyendo. Hoy se cumplen 32 años de la partida del poeta español Luis Rosales. En su honor, el poema del día: larga es la ausencia, que en alguna parte dice: la soledad del corazón resuena desierto ya como un reloj viviente, como un reloj que late porque siente la marcha de tu pie sobre la arena. Quien lo solicite lo comparto por X, @MiguelD, solo la D, LA. Te hubiera dejado el poema. Claro, estoy aquí leyendo junto contigo, pero bueno, termina. El martes lo lees, ¿no? Ah, ¿de verdad? Sí. ¿Y por qué no mañana? Porque pero te vas mañana al Cervantino. Bueno, si quieres, razón. te lo presento y tú lo lees acá. Perfecto, ¿Vale? ya. Compromiso al aire. Hecho. Mañana yo leo el poema. Sorpresa, ¿verdad? ¿Sí estás todavía? aquí? Sí, claro. Ah, bueno, porque luego pregunto y... ¿Tú sí vas a estar allá? Yo sí voy. Te vaya en un ratito, Miguel, Me para voy allá. en un rato en el autobús que dispone el festival y pues llegaremos como 2, 3 de la tarde y ya para encontrarnos con el último fin de semana del Cervantino 52. Mira, decía Saraí que en Morelia había espacios, a diferencia de otros años, donde la gente pues no se estaba conectando, pero creo que el Cervantino se caracteriza por eso. Siempre está lleno, Sí. a tope. Pudiera ser distinta la fiesta, pero de que hay, siempre hay. Oye, Festival de las Calacas, y hay muchas actividades también relacionadas con los días santos. Sí, ya nos viene pisando los talones a estos festivales y es como empujarlos ya porque ya vienen el Día de Muertos. Ayer se inauguró una ofrenda en el Museo de Arte Popular. Hubo otras exposiciones en el Museo Franz Mayer y en el Museo Mural Diego Rivera. Vamos a ver qué pasa Día de Muertos. Bueno, ya la próxima semana, mañana, desde Guanajuato en el Cervantino. ¿El poema? Y el poema yo, ya hecho. Gracias, Miguel. Gracias. Elvira Angélica Rivera. Bueno, y la letra de la canción popular Luna de Octubre no solo hace alusiones poéticas, sino que tiene su fundamento en hechos científicos, y es que la ciencia está prácticamente en todo. Y mi compañero Rafael Guadarrama nos cuenta por qué las lunas de octubre son las más bellas. Que las lunas de octubre son las más bellas es más que una frase. En realidad, lucen mejor porque los cielos de este mes son idóneos para disfrutar algunas joyas de la astronomía, como nuestro satélite natural. Cuando pasan las lluvias, la cantidad de humedad en el cielo pues es muy pequeña. Entonces, eso hace que los cielos dejen de ser brillantes y se conviertan en cielos oscuros. Una luna en contraste con un cielo oscuro se ve mucho más brillante. En estas noches, la luna luce ligeramente más grande y brillante por dos fenómenos, porque acaba de ocurrir el perigeo, o su mayor acercamiento con la Tierra, de 344.000 kilómetros, y la luna llena. Se aprecia lo que en Europa llamaban la luna del cazador. Estaríamos viendo pues una luna bastante brillante, ¿no? Mucho más brillante que lo usual, y con un tamaño, insisto, del orden del 15% más grande, ligeramente más grande. En las madrugadas de octubre también se puede disfrutar otro fenómeno atractivo, la lluvia de estrellas oriónidas. Se le considera lluvia porque se aprecian muchas estrellas fugaces, que en realidad son los restos de un cometa que coinciden anualmente con la órbita terrestre. Las mejores madrugadas para disfrutarlas son del 20 al 22 de octubre. Estos son cuerpos rocosos que formaron parte del cometa Halley. El material entra a la Tierra y mientras cae, por la fricción del material con la atmósfera, empieza a brillar. Y el broche de oro del mes es el cometa Xuchitl Atlas, cuyas imágenes se difunden en redes sociales. Aún es posible apreciarlo cuando el sol se oculta y baja su brillo. Es un cometa que tiene un periodo de 80.700 años aproximadamente. Al parecer, este cometa ya no va a regresar porque al pasar cerca al Sol, el Sol alteró un poco, ¿no?, la órbita y parece que ya no va a volver. De todas maneras, no teníamos esperanza de volver a verlo, son 80.700 años.
Para apreciar estos fenómenos se recomienda ir a zonas apartadas y tener la suerte de cielos despejados. 11 Noticias, Rafael Guadarrama. Todavía nos queda algo del mes de octubre, hay que disfrutar estas lunas maravillosas. La canción incluso que dice que de las lunas las de octubre son las más hermosas, hay que cantarla, disfrutar de la naturaleza. Nos vamos a la pausa, regresamos para hablar del caso de Mario Aburto y más adelante en la información deportiva, la Fórmula 1, ya estamos pues a días de que arranque el Checo Pérez, toda una estrella, volvemos. A las 7 en la hora del centro, Gabriel Sainz con la información deportiva. Buenos días. Buenos días, Guadalupe. Vamos con la información deportiva. Y es jueves y hay mucha información porque tenemos al Gran Premio de México ya a la vuelta de la esquina. Los competidores, los pilotos ya se encuentran en el país y algunos han estado tomando buenas fotografías ahí con sus aficionados. Otros más se dieron el deleite de comer gastronomía mexicana. Vamos a ver qué nos cuenta Vianey Zárate con esta crónica. La Fórmula 1 ha llegado a la Ciudad de México y previo a que se enciendan los motores en el Autódromo Hermanos Rodríguez con el Gran Premio de México, los pilotos aprovecharon para recorrer la capital mexicana y convivir con la afición mexicana. El primero fue el favorito de todos y todas, Sergio Checo Pérez. El tapatío fue recibido por cientos de fans que se reunieron a las afueras de Plaza Carso con la esperanza de tener un autógrafo, una foto o solo verlo de cerca, demostrando que la checomanía cada vez es más grande. Sin duda siempre son momentos que te llenan de energía, te llenan de ganas, ¿no? de hacer las cosas bien y bueno, la verdad que sí, muy agradecido siempre con todo este apoyo. Y Checo Pérez mostró el diseño del casco que utilizará, el cual tiene la temática de la lucha libre. Minutos después, se echó una cascarita al lado de su compañero Max Verstappen. Y mientras el jalisciense disfrutaba a su afición, en el sur de la ciudad, el español Fernando Alonso fue recibido entre pancartas, playeras y caretas que emulaban su rostro. Para Alonso, este fin de semana será histórico, pues con 43 años registrará récord dentro de la Gran Carpa. 400 carreras tienes... No creo que haya una rutina o que te acostumbres a algo. Cada carrera es diferente. Eso es lo bonito de la Fórmula 1, que las 400 carreras cada una tuvo su momento de estrés o su momento de inquietud. Correr en territorio azteca será para el español un reto muy significativo. Para mí es doble fiesta por celebrar los 400 grandes premios que nunca se habían conseguido en este deporte. Y qué mejor sitio que celebrarlo aquí con todos vosotros y con toda la gente de México. Otro que también congregó a miles de aficionados fue Charles Leclerc, que en el mero corazón de la ciudad fue recibido con marimba. Se dio tiempo para firmar miles de autógrafos y hasta confesó que cada vez que viene a México se siente como en casa. No sé, creo que me encantan los acogedores que son los mexicanos. En general, cada vez que venimos aquí nos sentimos como en casa de inmediato. Y de nuevo dije que vine aquí de vacaciones bastantes veces y volveré aquí en unos meses. Y es principalmente por la hospitalidad. Y porque, por cierto, los mexicanos son tan acogedores con las personas que no son mexicanas y siempre intentan hacer todo para hacerte feliz. Y quien demostró ser fanático de la comida mexicana fue el piloto de Sauber, Valtteri Bottas, quien aplicó el típico banquetazo y degustó unos deliciosos tacos. Así, los pilotos de la Gran Carpa disfrutan la que es considerada la mejor parada de la temporada de la Fórmula 1. Sí, la fiesta del Gran Premio de México. Con imágenes de Jorge Bejarano, Arturo García e información de Naomi Rodríguez y Vianey Zárate, 11 Noticias. Y una destacada mujer en el mundo del automovilismo es Ruth Buscombe, ingeniera británica, mujer emblemática en las escuderías, porque su trabajo como estratega de carreras ha sido parte fundamental en el automovilismo internacional y los campeonatos de motor más populares y prestigiosos del mundo. Me encantan los deportes, me encantan las matemáticas. Entonces, cuando descubrí que se podían hacer deportes y matemáticas, eso fue todo. Me enamoré de por vida y quise ser ingeniera de Fórmula 1. El mundo del automovilismo había sido considerado por mucho tiempo como un deporte por y para los hombres.
pero en los últimos años las mujeres han ido tomando papeles importantes en la máxima categoría de la especialidad. Ese es el caso de Ruth Buscombe, ingeniera británica de 34 años, quien desde pequeña se hizo amante de las carreras y se inició en la carpa grande en 2012 con Ferrari como estratega de carreras. Me empezó a gustar la Fórmula 1 cuando era muy joven. Mi papá era fanático, así que tenía F1 en la televisión de casa. Y aunque Ruth no fue la primera mujer en trabajar en la Fórmula 1, nunca le tocó en su equipo trabajar con otras compañeras. Creo que ha cambiado mucho. De hecho, cuando me uní por primera vez a la Fórmula 1 en 2012, aunque había mujeres alrededor, muchas menos mujeres que las que hay hoy en mi departamento, no trabajé con ninguna mujer. Éramos muchas menos. Sí, y luego creo que ha cambiado mucho, especialmente en los últimos 5 años. Desde Drive to Survival, por ejemplo, hemos visto a muchas más mujeres, no solo unirse al deporte, sino también mirar el deporte. En 2015, Buscombe se unió a la escudería Haas y para 2016 a Sauber hasta mayo de este año, donde también vistió los colores de Alfa Romeo, para incorporarse como presentadora de la Fórmula 1 en TV y ser embajadora de Dare to Be Different, programa que busca traer a niñas de 8 a 14 años al mundo del automovilismo. Ahora pude hacer la estrategia de carrera para todos ustedes en casa, lo cual en realidad es realmente genial. Ayudé a desarrollar con los gráficos que pueden ver en la pantalla y realmente es un nuevo desafío, realmente agradable para mí. Es algo súper emocionante. Entonces, para mí, eso es lo bueno de la Academia F1. Realmente muestra a todos que sí, las mujeres también pueden hacer esto. 11 Noticias, Naomi Rodríguez. Y la Ciudad de México anotará su tercer gol como sede de la Copa Mundial de Fútbol por tercera ocasión a partir del 11 de junio del 2026. Durante la instalación del comité organizador del Mundial, las autoridades informaron que para el Mundial se espera la visita de más de 5 millones de aficionados al país. Nos llena de alegría ser la sede de la fiesta deportiva más grande e importante del mundo. Cada 4 años el Mundial paraliza las ciudades y esta Ciudad de México será nuevamente el ombligo del mundo. Eso hay que recordarlo. Va a ser epicentro de la pasión y el Mundial, con el Mundial queremos que la Ciudad de México siga metiendo más goles. También anunció un plan integral de mejoramiento urbano en las inmediaciones del Estadio Azteca, las rutas de transporte que conectan al aeropuerto con la zona hotelera y el Coloso de Santa Úrsula, la construcción de una utopía futbolera y una estrategia para garantizar la seguridad de los turistas. Y Lupita, hoy tenemos NFL, inicio de la jornada 8. Sí. Los vikingos de Minnesota visitan a los Carneros de Los Ángeles. Vamos a ver qué tal está. Los vikingos vienen de perder, Los Ángeles ganan también. Vamos a ver si saca chispas este juego. Que saque chispas, y también México siendo sede del primer partido del Mundial. 104 países, 48 equipos. Aumentó el número de equipos y eso estaba también siendo muy cuestionado, Gabriel. Sí, precisamente por eso, porque son 3 sedes. Entonces, bueno, para que tuvieran cierta cantidad de juegos cada uno de los países, tuvieron que aumentar los equipos y por ende las cantidades de fechas. Entonces vamos a ver cómo se desarrolla este mundial, porque regularmente estábamos acostumbrados a llegar a cuartos de final, a octavos de final, ¿no? Entonces ahora vamos a ver si van a meter 16avos de final o 32avos de final para que muchos equipos puedan lograr pasar a la siguiente ronda. Sí, son demasiados, pero la buena noticia es que México tiene el partido inaugural, es toda una fiesta lo que se vive y lo más importante, ver si Argentina ratifica su triunfo porque fue campeón en el 2022. Así es, vamos a ver si Messi logra otra vez el campeonato, vamos a ver cómo va a estar la fiesta aquí en México. Los mexicanos somos característicos porque hacemos buenas fiestas en los eventos deportivos, ¿no? Tenemos la Fórmula 1, que siempre ha sido calificada como la mejor fiesta deportiva de la Fórmula 1. Vamos a ver qué tal nos va en la inauguración, con qué sorpresa nos da la Federación Mexicana de Fútbol para ver la inauguración en el Estadio Azteca, sobre todo. Y sumémonos al optimismo de la jefa de gobierno. México va a ganar este mundial, ¿cómo de que no? Pues esperemos que lleguemos al quinto partido, Lupita, porque siempre estamos esperando ese quinto partido. Vamos a ver ahora si lo logramos. Ojalá, mira, todos esperamos. Te invito a que veamos juntos el enlace con Juliana González, analista de la Deutsche Welle. Información importante, la propuesta del ministro alemán de Economía, Robert Habeck, que ha desatado controversia. ¿De qué trata, Juliana? Adelante. Buenas tardes para ti.
Un gusto saludarte, querida Guadalupe, y a todos en México. Alemania, considerada como el motor de la Unión Europea, el motor económico, vive uno de sus peores momentos. Centros de pensamiento económico, el gobierno y el Fondo Monetario Internacional coinciden en reducir las expectativas de crecimiento. De acuerdo con el FMI, este año Alemania crecerá al 0%. Se trata del crecimiento más débil de las principales naciones industrializadas occidentales que forman parte del G7. El panorama para 2025 no es mejor. El organismo internacional también redujo la perspectiva y lo sitúa en 0,8%. 4 factores estructurales lastran la economía alemana según el FMI: la escasez de trabajadores cualificados, la moderación del consumo, la fuerte caída de los precios inmobiliarios y la consolidación presupuestaria, es decir, al apego a la regla fiscal de no gastar más de lo que lo permiten los ingresos. En Alemania, empresarios, coalición de gobierno y oposición están de acuerdo en que la economía alemana necesita un impulso, pero el enfoque difiere entre unos y otros. Por un lado, Alemania aprobó leyes que buscan ya atraer al personal calificado extranjero, simplificando, por ejemplo, los requisitos para la consecución de la ciudadanía. Y otra de las leyes busca desmontar obstáculos burocráticos creados por Alemania, pero también por la Unión Europea. Recientemente, el ministro de Economía, Robert Habeck, presentó un plan en primera persona al que tituló Una actualización para la economía alemana. En este documento sobresale la creación del llamado Fondo Alemania, que pretende que el Estado promueva las inversiones de las empresas otorgándoles una prima del 10%, que busca impulsar la producción, que busca el florecimiento de emprendimientos y evitar la migración de empresas en la búsqueda de capital. Pero el plan de Habeck ha sido recibido con tonos agridulces tanto por economistas como por la clase política, y esto incluye a la coalición tripartita de gobierno. Mientras el socio socialdemócrata lo recibe con calidez, los liberales se muestran escépticos y recuerda que se necesita innovación y no subsidios. El concepto no fue discutido previamente dentro de la coalición. Una fractura que se da en la previa a la discusión de presupuestos y a las elecciones generales, donde cada uno de estos partidos más la oposición buscan llegar al poder. Mientras que los economistas, por su parte, no se ponen de acuerdo sobre un fondo Alemania podría impulsar la economía. Algunos consideran que la financiación del proyecto y su aplicación burocrática son los principales escollos. Siempre las declaraciones políticas afectando economía. Gracias. Y con esta información yo me despido de ti, querida Guadalupe, y de todos ustedes desde los estudios de DW en Berlín. Saludos, Juliana González, analista de la Deutsche Welle, Elvira Angélica Rivera. Vamos con otros temas, y es que Mario Aburto Martínez seguirá en prisión por el magnicidio del candidato presidencial del PRI, Luis Donaldo Colosio. Esto ocurrió en 1994. Y es que la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación revocó un amparo que le había otorgado un juez para recuperar su libertad a 30 años del crimen. La decisión de la Corte se adopta después de que el pasado 25 de septiembre este tema no pudo ser aprobado por empate entre los ministros de esta sala. En ese momento se determinó pedir a la ministra Alenia Batres analizar el caso y emitir el voto de desempate. Batres Guadarrama apoyó el proyecto elaborado por el ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, quien propuso reponer el procedimiento en el juicio de amparo para permitir la comparecencia en el juicio de los familiares de Colosio. Después de ello, se podría dictar una nueva sentencia. El amparo concedido a Mario Aburto establecía que desde el principio debió ser juzgado con base en el Código Penal de Baja California, donde se cometió el crimen, y con base en el Código Federal, como finalmente ocurrió. En el primer caso, las leyes de esa época establecían una pena máxima de 30 años de cárcel por el delito de homicidio y no de 45 años, que fue la sentencia que recibió Mario Aburto al ser juzgado allá por un juzgado federal. Es decir, que de haber procedido el amparo, Mario Aburto hubiera sido liberado al cumplirse el pasado 23 de marzo la pena máxima. El 23 de marzo fue el crimen y la pena máxima la alcanzaría en diciembre, que corresponde precisamente al Código Penal de Baja California. Y precisamente para poder analizar esto que resuelve la primera sala de la Suprema Corte sobre el caso Mario Aburto, que sigue acusado del asesinato del candidato presidencial del PRI, Luis Donaldo Colosio, nos enlazamos con el abogado Jesús González Schmal para que pues nos pueda dar su punto de vista. Buenos días, abogado, gracias por la comunicación. Gracias.
Buenos días a todo el auditorio. Pues nos gustaría que nos compartiera su análisis sobre esta resolución que adopta la primera sala de la Suprema Corte, en donde pues resuelven reponer el proceso por el que se pretendía que Mario Aburto pues pugnara solo una condena de 30 años y no de 45, como se le dictó pues en 1994, cuando fue sentenciado. ¿Cómo puede analizar usted esto? Se pide, la Suprema Corte está pidiendo que se reponga el proceso, pero que se tome en cuenta a las víctimas indirectas, le llaman, que se refiere a la familia. ¿Cómo lo puede analizar? Sí, bueno, lo primero que debemos decir es que esto se produce por efecto de una revisión que solicitó la Fiscalía General de la República, que en mi concepto es inusitada y absurda, porque pospone el beneficio de un amparo contra una persona que ya un tribunal colegiado de 3 magistrados había considerado que no se le había aplicado la ley adecuadamente, la ley del estado de Baja California, donde ocurrieron los hechos, porque es un delito del fuero común, el homicidio, que en el caso de que él fuese el culpable, aún así ya merecía estar en libertad desde el 24 de marzo. Pero la Fiscalía General de la República, después de 30 años, impone una dilación absurda, que es dejar sin efecto la ejecución de esa sentencia para liberación y someterlo a una revisión que cayó y fue atraída por el plenario de la Corte. Y esto pues ha dilatado ya más de 6 meses la prisión de un hombre que ya tendría que estar en libertad. Lo segundo fue que yo, en la primera sala de la Suprema Corte, consideró que si bien la sentencia en el fondo tiene absoluta lógica en el sentido de la aplicación de la ley que corresponde al delito y en el tiempo que ocurrió, había una cierta omisión, que en el procedimiento no se había llamado a los que podían resultar terceros interesados, que son los hijos de Luis Donaldo Colosio, que fue la víctima. Entonces, para purgar este probable problema de no haber llamado a los hijos de Colosio, la sala consideró pertinente negar por lo pronto en el amparo para purgar ese vicio. ¿Qué quiere decir? Que regresa al tribunal colegiado y que ya van a llamar a los descendientes de Luis Donaldo Colosio, si tienen o no interés en el amparo, que se niegue o se otorgue, o oírlos qué razones o no, o su abstención, no querer intervenir, que es lo que más se inclina las diversas pronunciamientos que ha hecho Luis Donaldo Colosio Jr. Entonces, esto da lugar a que se regrese al tribunal colegiado y que éste vuelva a integrar el expediente con los elementos que aporten los descendientes de Luis Donaldo. Esto va otra vez a dilatar el proceso. En mi concepto, el fondo del asunto está aceptado, es decir, la aplicación correcta de la ley, y este es simplemente una necesidad para no dejar alguna fisura por donde pueda volverse a meter la Fiscalía y dilatar o, francamente, dejar sin posibilidades de que ese amparo se conceda tal cual se ofreció y tal cual se ya concedió en la instancia necesaria y con el tiempo. Por cierto, un amparo bien hecho en cuanto a no les dio tiempo a los magistrados, o es tan voluminoso el expediente de 30 años, el procedimiento que se siguió, etcétera, que optaron por un principio jurisdiccional que se llama el mayor beneficio al quejoso. Esto es, de muchos conceptos de violación profundos que hubo en el proceso que ameritaban ser amparados, prefirieron, antes de seguirlo dilatando la resolución, optar por el beneficio inmediato, que es la evidencia de que no se aplicó la ley adecuada. Y con este razonamiento jurídico y de justicia,
se liberó o se pidió que se liberara a Luis Donaldo. No dejamos de recordar que está en curso también otro amparo de Mario Aburto en referencia a la tortura de la que fue objeto. Así es. Abogado, me gustaría detenerme en esto que usted hizo referencia sobre los hijos, porque sabemos que Luis Donaldo Colosio Riojas, el hijo mayor precisamente de Luis Donaldo Colosio, pues se ha pronunciado a favor de un indulto a Mario Aburto, lo ha hecho, digamos, públicamente para permitir que su familia sane y ha hecho referencia incluso para que el propio país pueda sanar. ¿Esto puede tener algún efecto, pues, en esto que está resolviendo la Corte? ¿Es una manera en la que ya se estaría tomando en cuenta a la familia o cómo puede tomarse en cuenta esto que ha pedido él, el indulto hacia Mario Aburto? Sí, efectivamente, el Luis Donaldo Colosio, que hoy es Riojas, que hoy es senador de la República, se ha pronunciado reiteradamente, en mi concepto muy noblemente, diciendo: yo no tengo ninguna venganza que cobrar, no hay resentimiento de mi parte, no sé si fue o no el culpable, aun cuando el padre de Luis Donaldo, don Luis Donaldo Mayor, que ya murió, había mencionado varias veces que él sabía que no era Mario Aburto el asesino de su hijo, pero el nieto, el que hoy es senador, por otro lado dice: a mí no me anima ningún espíritu de venganza y por lo tanto lo perdono y que sea Dios quien lo juzgue si es que fue o no fue. De esta suerte, pues está ya sabido que no hay de parte de los descendientes ningún reclamo o ninguna objeción respecto al amparo que muy bien dictado lo hizo el Tribunal Colegiado del Poder Judicial Federal. Muy bien, abogado, pues estaremos pendientes de cómo transcurre este nuevo procedimiento que está ordenando la Suprema Corte y pues también todas las implicaciones o las otras tesis incluso que la misma Fiscalía General de la República ha planteado sobre un posible segundo tirador y bueno, ya lo mencionaba usted, un expediente amplísimo por el caso de tortura que también ha sido denunciado por el mismo Mario Aburto. Aún hay mucho que conversar sobre este caso, iremos dándole seguimiento y mantenemos la comunicación, por favor. Buenos días. Claro que sí, espero que esto sea muy rápido y que el tribunal colegiado, precisamente en beneficio de la justicia, sea expedito en agotar la comparecencia y volver a dictar el amparo en el sentido que se concedió de la libertad inmediata de Mario Aburto. Muchas gracias, abogado. Estaremos pendientes de lo que resuelve precisamente los tribunales y bueno, agradecemos la comunicación. Gracias a ustedes. Buenos días. Muchas gracias, abogado. Buenos días. Vámonos ahora con información internacional. Y es que faltan 13 días para las elecciones en Estados Unidos y el candidato republicano Donald Trump y la candidata Kamala Harris están intensificando sus discursos. La revelación de un comentario pro-Hitler hecho por Donald Trump desató una nueva tormenta política sobre el republicano que aspira a regresar a la Casa Blanca. ¿Sabes? Hitler también hizo algunas cosas buenas, dijo Trump cuando era presidente, según lo recordó el general John Kelly, quien fue jefe del gabinete del exmandatario, durante una entrevista al diario The New York Times. Kelly calificó de fascista al ahora candidato presidencial porque decía que necesitaba el tipo de generales que tenía Hitler. Así reaccionó la candidata demócrata Kamala Harris. Es profundamente preocupante e increíblemente peligroso que Donald Trump invoque a Adolf Hitler, el hombre responsable de la muerte de 6 millones de judíos y cientos de miles de estadounidenses. Desde el Observatorio Naval en Washington, D.C., Kamala Harris ponderó el interés personal de su contendiente por encima del que tiene la nación. Donald Trump dijo eso porque no quiere militares que sean leales a la Constitución de Estados Unidos, sino que sean leales a él. Trump afirmó que los dichos de Kelly
son mentiras y le llamó degenerado y tonto que inventó una historia por odio. En tanto, la revista The Atlantic reveló que Trump enfureció en 2020 al saber que el funeral de la soldada de origen mexicano Vanessa Guillén, asesinada en Fort Hood, Texas, costaría $60,000, cantidad que no estaba dispuesto a pagar, a pesar de que prometió ayudar a su familia. Este miércoles Trump visitó Georgia e hizo una nueva crítica a la política migratoria del presidente Joe Biden. Tuvimos la frontera más segura, pero ahora llegan y el gobierno quitó la política permanecer en México para los migrantes, que era buena, pero no fue fácil. Y bueno, los países miembros del bloque económico conocido como BRICS condenaron la violencia indiscriminada de Israel en Gaza y en Líbano. En una declaración conjunta desde Rusia, donde se celebra su reunión anual, el bloque condenó la muerte de miles de personas y los daños causados a la infraestructura civil. Los presidentes de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, que participó de manera virtual, y de China, Xi Jinping, encabezaron el llamado a la paz en Medio Oriente. Como dijo el presidente de Erdogan ante la Asamblea General de la ONU, Gaza se ha convertido en el cementerio de niños y mujeres más grande del mundo. Esta insensatez se está extendiendo ahora a Cisjordania y a Líbano. Necesitamos presionar para lograr un alto al fuego lo antes posible, detener las matanzas y trabajar incansablemente por una solución integral, justa y duradera en el tema de Palestina. Frente al presidente de Rusia, Vladimir Putin, anfitrión de este encuentro, el presidente de China, Xi Jinping, advirtió que se debe evitar que se profundice el conflicto armado con Ucrania e iniciar negociaciones de paz. La crisis de Ucrania se prolonga. Debemos adherirnos a los 3 principios de no desbordar el campo de batalla, no intensificar los combates y no echar más leña al fuego por parte de las partes pertinentes, para aliviar la situación lo antes posible. El grupo de los BRICS, hay que recordar, fue creado en 2009 por Brasil, China, India y Rusia. Posteriormente se unió Sudáfrica y este año se incorporaron Etiopía, Irán, Egipto y Emiratos Árabes Unidos. Seguimos en Medio Oriente porque en la Franja de Gaza la Organización Mundial de la Salud suspendió ya la vacunación contra la poliomielitis en la zona norte. El organismo denunció que la escalada de violencia y los intensos bombardeos israelíes ponen en peligro la seguridad de las familias y de los trabajadores humanitarios. También alertó que los menores deben ser evacuados rápidamente antes de que más niñas y niños se queden paralizados por este virus. En las últimas horas, al menos 74 personas fallecieron por los ataques de Israel. Uno de ellos era un trabajador de la ONU, quien estaba en su vehículo oficial cuando fue bombardeado. Mohammad era un empleado de la UNRWA, pero desafortunadamente Israel no tiene respeto por ninguna agencia, vida humana, derecho internacional o las Naciones Unidas. En tanto, la población gazatí se prepara para enfrentar el invierno que se acerca, el segundo desde que comenzó la ofensiva de Israel. Cada día es una lucha, simplemente para conseguir agua o incluso usar el baño. Vivimos en un sufrimiento constante. En Líbano, el ejército de Israel bombardeó la histórica ciudad portuaria de Tiro, declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Antes de iniciar la primera operación israelí contra 6 puntos de la zona, el ejército pidió a los habitantes evacuarla. Por la noche, Israel lanzó al menos 17 bombardeos en el suburbio sur de Beirut, destruyendo un complejo residencial y varios edificios más. Mientras esto ocurría, la organización Hezbollah confirmó la muerte de Hashem Safieddin, supuesto sucesor de su líder recién fallecido, Hassan Nasrallah. La noche de este miércoles, la Secretaría de Relaciones Exteriores reiteró el llamado a un cese el fuego en la Franja de Gaza y a permitir el acceso inmediato de ayuda humanitaria y asistencia a la población civil. La dependencia aseveró que es imprescindible que la Organización de las Naciones Unidas, la ONU, y sus agencias tengan acceso irrestricto y seguro para asistir a la población civil de Gaza en toda la región.
Además, recordó que los ataques a hospitales y escuelas están prohibidos de conformidad con el derecho internacional. Y en Turquía, 5 personas fallecieron y 22 más resultaron heridas por un ataque contra la fábrica de industrias aeroespaciales, la más importante del sector militar de ese país, que está ubicada al norte de Ankara, la capital. El gobierno culpó del ataque al Partido de los Trabajadores del Kurdistán, el PKK, considerado como terrorista por la Unión Europea. Estamos decididos a cortar la fuerza a quienes amenazan nuestra unidad nacional, solidaridad y hermandad nacional, ya sean organizaciones terroristas, del crimen organizado o matones urbanos. 2 atacantes dispararon contra el personal de la fábrica y fueron abatidos por la policía. Horas más tarde, el Ministerio de Defensa turco informó que la Fuerza Aérea bombardeó más de 30 objetivos de militantes kurdos que estaban ubicados en Siria e Irak. En México, la Secretaría de Relaciones Exteriores transmitió al pueblo y al gobierno turco las condolencias del gobierno mexicano por las víctimas del ataque y reiteró su rechazo a cualquier forma de violencia que atente contra la paz y la seguridad internacional. Vamos ahora a Francia, porque Gisèle Pelicot fue víctima de violaciones recurrentes. Ya le hemos hablado aquí de esa historia. Ahora tuvo su segunda intervención en el juicio que inició contra su esposo en septiembre pasado. Ante los jueces y ante el acusado, Gisèle reconoció que no sabe cómo se va a recuperar del daño y de los abusos de decenas de hombres que su esposo Dominique Pelicot contactó por internet para que acudieran a su propia casa a abusar de ella, violarla mientras ella estaba inconsciente por las drogas que él mismo le suministraba. Ella declaró sentirse completamente destrozada, pero continuará con el proceso porque no quiere que las víctimas tengan vergüenza, sino que sean los victimarios quienes sientan esta vergüenza. En este caso, que le ha dado ya la vuelta al mundo y que se ha convertido en un símbolo de violencia machista y de la llamada sumisión química, es decir, cuando se narcotiza a alguien para agredirlo, robarlo, extorsionarlo o abusar sexualmente de esa persona. Por este caso, 50 hombres son juzgados, la mayoría por violación con agravantes, y enfrentan una pena de hasta 20 años de prisión. El veredicto está previsto para que ocurra el próximo 20 de diciembre. Y bueno, la presidenta de nuestro país, Claudia Sheinbaum, evalúa brindar apoyo a Cuba tras los embates que sufrió del huracán Oscar, que afectaron su infraestructura eléctrica, generando recurrentes apagones en la isla. CFE está en contacto a través de Cancillería y se está viendo si es necesario también la ayuda de combustible, como ayuda humanitaria, y es al pueblo cubano. Ratificó que México mantendrá su postura de votar contra el bloqueo estadounidense a Cuba en la próxima sesión sobre el tema en la Asamblea General de la ONU. México siempre ha estado en contra del bloqueo, salvo algunos presidentes del periodo neoliberal que decidieron que... En la isla, el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, agradeció la solidaridad de 41 países, incluido México, así como de varios organismos internacionales, y reiteró su demanda a Estados Unidos de levantar el bloqueo económico. Sobre la ruptura de relaciones diplomáticas de México con Ecuador por el asalto a nuestra embajada en Quito el pasado 5 de abril, la presidenta refrendó que se dará seguimiento a la demanda que el gobierno mexicano interpuso ante la Corte Internacional de Justicia. Todo lo que interpuso el gobierno del presidente López Obrador en instancias internacionales por la violación a la soberanía de nuestro país, en el caso de la Embajada de México en Ecuador. A 13 días de las elecciones en Estados Unidos, Sheinbaum Pardo dijo no tener ninguna preferencia ni por la candidata demócrata Kamala Harris, ni por el abanderado republicano Donald Trump. Nos complementamos, no competimos entre nosotros. Y el tratado es tan importante para Estados Unidos como para México. Y además... Y ahora vamos a revisar los temas que destacan algunos diarios en el mundo. Iniciamos en Estados Unidos con The Wall Street Journal, que reporta que la venta de viviendas
va camino a su peor año desde 1995, y es que persisten los altos precios y las elevadas tasas hipotecarias que alejan a los posibles compradores, es lo que dice este diario. En otra información de portada, refiere que Donald Trump, el candidato republicano, supera por poco a Kamala Harris. Esto de acuerdo con una nueva encuesta realizada por este mismo diario, y detalla que esto se debe a una mejor evaluación del desempeño de Donald Trump y uno peor de la actual vicepresidenta Kamala Harris. La fotografía principal de este diario es de algunas personas que se reunieron frente a la fábrica de la industria aeroespacial turca luego de un ataque terrorista que causó la muerte de 4 personas e hirió a por lo menos 22 personas más. Vamos ahora a España con el diario ABC. Zapatero negocia con Puigdemont en Suiza por orden del presidente del gobierno español, Pedro Sánchez. Y también hace públicas las declaraciones de Emiliano García Paje, quien asegura que la única clave son los presupuestos. No creo que el presidente tenga claro qué es lo que va a pasar, es lo que dice este personaje. La fotografía principal es precisamente de este hombre, García Paje, en el foro de ABC. Terminamos en Argentina con La Nación. Reporta que el gobierno de ese país avanza con la privatización de los trenes. Empieza con Belgrano Cargas. La empresa tenía en 2023 un déficit financiero de casi 30.000 millones de pesos. El plan incluye la venta de ramales de pasajeros. En otra información también de portada, apunta que la lluvia le cambia la ecuación al campo. Mejoran drásticamente las perspectivas en toda la zona núcleo, alivio y optimismo, es lo que dice este diario. En la fotografía principal se observa a Germán Millet, es un productor agrícola que mide la cantidad de agua caída precisamente en su campo. Le damos la bienvenida al estudio a Carlos Guevara Casas, información de ciencia. Buenos días. Buenos días, Lupita. Buenos días, Angie. Y sí, en materia de medio ambiente, México ha trazado metas ambiciosas para los próximos años que incluyen, por ejemplo, un programa nacional de restauración y saneamiento de los tres grandes ríos de nuestro país. ¿Cómo se hará todo esto? Lo explica la propia secretaria del Medio Ambiente, Alicia Bárcena, en esta segunda parte de la charla que tuvimos con ella. En México se busca cambiar el rumbo de la política medioambiental y garantizar el desarrollo, pero sin agotar los recursos naturales. Lo que se está buscando es un cambio de paradigma en realidad y de modelo, de donde podamos irnos de un modelo extractivista a un modelo de desarrollo sostenible. Yo creo que sí se puede lograr una integración de estos tres ejes: económico, social y ambiental, y eso es lo que se está buscando. Así lo expuso la secretaria de Medio Ambiente, Alicia Bárcena, quien resaltó en entrevista dos de los grandes objetivos de la nueva administración federal. Resaltó el saneamiento de 3 cuencas, de los ríos Lerma-Santiago, que toca al Estado de México, Guanajuato, Michoacán y Jalisco, el río Tula, que va de la Ciudad de México a Hidalgo, y el río Atoyac. Ojalá podamos cumplir estas metas, limpiar estos ríos, Lerma-Santiago, el Tula, con esta visión integral de ordenamiento ecológico más amplio, y desde luego el río Atoyac, que abarca Tlaxcala, Puebla. Yo creo que hay que tener claro un inventario de las descargas que llegan a los ríos, ¿no? Y ese inventario pues tiene obviamente distintos componentes. Hay un componente industrial, un componente urbano, y lo que se tiene que tener en las manos es justamente un buen diagnóstico, y un diagnóstico compartido entre las instituciones también y con los gobiernos de los estados. En esa limpieza titánica deberá apoyarse también con plantas de tratamiento. En cuanto al Programa Nacional de Restauración, expuso que va más allá de reforestaciones. En realidad, se busca recuperar los servicios ambientales y los recursos de ecosistemas seriamente afectados. Contemplar, yo diría, una reforestación masiva del país que se empezó a lograr en el sexenio anterior con Sembrando Vida, pero creo que hay que potenciar ese programa para que realmente se pueda también lograr tener especies forestales que no solamente sean maderables, sino que también nos ayuden
a conservar el agua, a conservar el suelo y desde luego que podamos recuperar ecosistemas. Son algunos de los objetivos a lograr en los próximos 6 años. Con imágenes de Christopher Dávila, 11 Noticias, Rafael Guadarrama. Y que no lo engañe su bonachona apariencia, los koalas no solo pueden ser fieros, si lo desean, también son fundamentales para los ecosistemas australianos. Sin embargo, sus poblaciones van en franco declive. Rafael Guadarrama también nos explica y nos dice por qué está pasando esto. No solo tiene aspecto bonachón. Este marsupial es esencial para los bosques y las sabanas de Australia. Son devoradores de eucalipto y sus heces dotan de nutrientes a los suelos. Pese a sus beneficios, la historia de los koalas no es tan venturosa. Sus poblaciones van en picada por 3 factores: destrucción del hábitat, atropellamientos e infecciones de clamidia, que causan ceguera, esterilidad y la muerte. Por todo esto, desde 2022, Australia considera a la especie en peligro de extinción. Necesitamos a las poblaciones silvestres y por ello debemos actuar, debemos hacer algo, porque no es correcto que el mundo se quede sin sus especies. La situación del koala sin duda es grave, si se considera que Australia es una nación conocida como la capital mundial de la extinción de mamíferos. En ese territorio se han perdido al menos 38 especies en los últimos 250 años. En este contexto, cualquier esfuerzo que se realice a favor de los koalas es bienvenido. Y es el caso de este centro de rescate animal de Sydney, que atiende a ejemplares atropellados. He rescatado 40 koalas arrollados en la carretera de Appin. Saqué cada uno de sus cuerpos de la carretera y en algunos casos tuve que llevarlos a sacrificar. La asistencia es importante, sin embargo, la apuesta más ambiciosa es la atención de la clamidia y el desarrollo de una vacuna. El foco de los esfuerzos se centra en un hábitat libre de contagios. Un gran número de poblaciones están infectadas de clamidia y solo hay una población al suroeste de Sydney libre de clamidia. Y esta es la población que todo mundo busca celosamente rescatar. Hemos demostrado que esta vacuna, que se dirige a membranas específicas de las proteínas y un gen de la clamidia, puede tener un efecto positivo para la población. En Australia sobreviven actualmente alrededor de 300,000 koalas. 11 Noticias, Rafael Guadarrama. Y esto fue toda la información de ciencia y tecnología para hoy. Angélica. Carlos, pero antes de que te vayas, háblanos un poco de estos animalitos, de estos koalas, porque si bien la nota se centra pues en los esfuerzos que se están realizando para poder conservar esta especie muy importante para el planeta, pero ayer ya traíamos ahí algunos comentarios sobre que creemos que son muy apapachables, que son indefensos, pero tú nos hacías algunas pues acotaciones, algunas indicaciones sobre estos animalitos. Cuéntanos. Sí, bueno, no necesariamente son tan simpáticos como parecen, sí lo son, pero pueden ser fieros para defender su territorio o su pareja o sus espacios. Entonces, en ese sentido hay experiencias, de hecho hay un escritor australiano que narra cómo intentó ir a rescatar de un incendio a varios koalas y terminó en un hospital agredido por 3 pequeños koalas, ¿no? Lo cual es sin duda una experiencia para narrar, decir que uno fue sobreviviente del ataque de un koala, ¿no? Entonces, pues definitivamente es bueno conservarlos, por supuesto, respetarlos, pero nada de que si nos vamos a Australia querramos ir a tener una experiencia muy cercana con estos animales porque no sabemos realmente cómo puedan reaccionar, ¿no? No, en general Australia es un reservorio de una gran cantidad de especies que para nosotros serían exóticas, de las cuales si visitamos alguna vez este maravilloso país, pues debemos de ser precavidos al interaccionar con ellas. Y bueno, sin duda, los koalas, así como otros marsupiales, son especies que debemos de salvaguardar de su extinción. Han sido una gran cantidad de animales marsupiales los que se han perdido en Australia, precisamente, la mayoría por actividad humana, ¿no? El talacino, que parece un perrito, es uno de los íconos de lo que hemos perdido. Muy bien, muchísimas gracias Carlos Guevara Casas por esta amplia explicación y seguramente seguiremos aprendiendo de estas y otras especies en tu sección. Buenos días y nos vemos mañana. Y ahora, como parte de nuestro noticiario, nos vamos a enlazar hasta Palacio Nacional.
Regresamos al estudio de 11 Noticias, le compartimos más información y es que la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación dio a conocer mediante un comunicado que acatará la resolución del Consejo de la Judicatura Federal para terminar con el paro de labores en el Poder Judicial. La decisión fue tomada por votación de todos los circuitos judiciales del país. Sin embargo, indican que retornarán a sus labores a partir del próximo lunes 28 de octubre. Señalan además que esto no significa claudicar en su rechazo a la reforma judicial. Y precisamente Gilberto Molina se encuentra en el Palacio de Justicia Federal de San Lázaro. Gil, cuéntanos, ¿hay actividades? ¿Qué dicen las personas juzgadoras acerca de este regreso? Ya actividades. Buenos días. Hola, ¿qué tal, Lupita? Muy buenos días. Efectivamente, nos encontramos en el Palacio de Justicia de San Lázaro, en lo que estaba marcado como el día D, para que reanudaran labores ya de manera completa los trabajadores del Poder Judicial. Sin embargo, en esta sede del Poder Judicial, el Palacio Legislativo de San Lázaro, pues se encuentra cerrado, incluso con cadenas, como podemos ver con las imágenes que nos muestra mi compañero Jorge Bejarano. Están afuera, aquí en lo que es la explanada del Palacio, los trabajadores. Voy a pedir que mi compañero haga un paneo para que veas cómo están aquí instalados en carpas, aquí en sillas, todos los trabajadores que no pudieron ingresar aquí a su centro de trabajo, donde se encuentran juzgados y tribunales federales. Algo que distensó un poco la situación, Lupita, fue el comunicado que publicó esta mañana la Asociación Nacional de Jueces y Magistrados de Distrito, en el que dicen que van a acatar esta resolución del Consejo de la Judicatura. Sin embargo, ellos acordaron reanudar labores el próximo lunes 28 de octubre, siempre que haya condiciones y también que se garantice, Lupita, que pues no va a haber sanciones administrativas, lo cual también se advertía en el comunicado de ayer del Consejo de la Judicatura, que a partir de hoy pues ya se iban a aplicar esta normatividad administrativa con el levantamiento de actas y también incluso con los descuentos salariales. Los trabajadores piden que se respete esta situación, que no se les sancione y que haya condiciones para que el próximo lunes regresen a laborar. Lupita. Ahora, platícanos, Gil, antes de que se diera a conocer este comunicado donde ya ponen como fecha el 28 para regresar a sus actividades, las personas que acudieron a esta sede del Palacio de Justicia Federal, ¿eran mayoría los que ya estaban listos para regresar a trabajar? ¿O cuál era el panorama con el que te contraste incluso antes de que se conociera que no era hoy, sino hasta el día 28 que regresaría? Hay que recordar una cuestión, Lupita. El Poder Judicial se integra por jueces, por magistrados. Ellos se agrupan en asociaciones como la JUFET. Sin embargo, también están los trabajadores de base, que son representados por gente como Patricia Aguayo, quien es la vocera de estos trabajadores. Están actuarios, secretarios de distrito. Entonces, cada uno de estos grupos, de estas áreas, tiene representación y hace su votación en lo individual. Sí. Ayer el Consejo de la Judicatura lo que establecía por mayoría fue que regresaran precisamente a laborar, que se reanudaran las actividades este día jueves. Esto lo tomó pues mal lo que fueron los trabajadores de base que estuvieron en plantón allá afuera del Consejo de la Judicatura, que impedían salir a los jueces, precisamente a los consejeros, y ellos tuvieron reuniones toda la noche y la madrugada de este día para definir una respuesta a la famosa circular número 23 que emitió el Consejo de la Judicatura. Hoy la posición de jueces y magistrados es que sí regresan,
pero lo hacen hasta el próximo lunes y veremos también qué deciden otras áreas del Poder Judicial, Lupita. Pues estaremos muy pendientes, Gil, para ver lo que pues significa esta decisión de regresar, pero no abandonan su postura de exigir sus derechos laborales y además dicen seguirán al frente de todo lo que tiene que ver con esta ofensiva para que la reforma al Poder Judicial pues siga en proceso para que no se aplique. Estamos pendientes, Gil, gracias por la información y buenos días. Por supuesto que sí, Lupita, estamos pendientes. Regreso contigo. Muchas gracias, mi compañero Gilberto Molina, ya en el Palacio Legislativo de San Lázaro. Y vamos con el tema de las lluvias, el mal tiempo, afectaciones. La tormenta tropical Nadine en Oaxaca ha generado lluvias e inundaciones. Aquí las imágenes, una persona fallecida es el saldo, 42 municipios con daños en calles y casas, en 35 de ellos también hay afectaciones en carreteras y caminos. En el caso específico de Veracruz se cuantifican los estragos, 60 municipios con afectaciones, 38 localidades incomunicadas, al menos 1.200 viviendas con daños y persisten las inundaciones. Como parte de las labores de rescate en la entidad, en Acayucan se estableció un puente aéreo para auxiliar a 25 personas de la localidad Laguna de Cabezo. Y precisamente para conocer una actualización de qué es lo que nos espera para este jueves, está con nosotros Itzel Gómez con el estado del tiempo. Itzel, buenos días. Muy buenos días, Angie, Lupita. Así es, pues hemos tenido inundaciones al sureste del país, calor extremo al norte y bajas temperaturas en la mayor parte del país. Han sido estas condiciones predominantes en las últimas horas. De hecho, la temperatura más baja registrada la madrugada de este martes fue en Rosilla, Durango. El termómetro descendió a los 2.5 grados bajo cero y en el municipio Constitución de 1857 en Baja California llegaron a los casi menos 2 grados Celsius. Las bajas temperaturas continuarán especialmente en las zonas altas del país, del norte, noroeste, centro y sureste. Casi 3,000 litros de agua pluvial por cada metro cuadrado cayeron en 3 zapotes. Esto fue en Veracruz el pasado lunes. El martes también hubo fuertes aguaceros en Sontecomapan y ayer en La Cangrejera, en el mismo estado veracruzano, por lo que hay más de 12,000 afectados por las inundaciones. Desde la noche de ayer se instalaron campamentos en el municipio de Jesús Carranza para resguardar a la población. También hubo inundaciones en Chiapas, como ya lo vimos, así es que Protección Civil entregó ayuda humanitaria, colchonetas, cobertores y kits de limpieza en los poblados de Israel, Tzajalá y La Estrella. Y bueno, siga también tomando mucha precaución, pues continuarán las precipitaciones en el sureste, así como en la península de Yucatán, en el occidente, oriente y noroeste del país. Esto es a causa de canales de baja presión, son torres de viento, y a toda la humedad que entra del Océano Pacífico, el Golfo de México y también al Mar Caribe. También mucha precaución por vientos fuertes que pueden causar tolvaneras en estados del norte, noroeste, y también toda la mancha azul que usted observa en el mapa es un sistema anticiclónico. Justamente esta área mantendrá las altas temperaturas de hasta 45 grados en Sonora y Sinaloa. Y le detallo la información en nuestro pronóstico regional. Iniciemos ahora al noroeste. Durante la tarde el calor será extremo y en la noche caerán las temperaturas a los 5 grados bajo cero en las zonas montañosas de Baja California y Sonora. Los vientos serán de hasta 60 kilómetros por hora en la región y lloverá únicamente muy ligero en Sinaloa. Vamos al norte, abríguense muy bien al amanecer. Durante las madrugadas, en las sierras de Chihuahua y Durango también se pronostican temperaturas de 5 grados bajo cero. Precipitaciones aisladas en Durango, Coahuila, Nuevo León y San Luis Potosí. Vamos al occidente, donde predominará el cielo nublado para la mayor parte del día. La tarde será calurosa y habrá chubascos en toda la región. También se esperan vientos con rachas de 40 kilómetros por hora en Nayarit, Jalisco, Colima y Michoacán. Al sureste, mucha precaución por posibles inundaciones. Lloverá muy fuerte en Veracruz, Guerrero, Oaxaca, Chiapas y Tabasco. También al norte, los vientos alcanzarán velocidades de hasta 80 kilómetros por hora en el Golfo e Istmo de Tehuantepec, así como olas de 1 a 3 metros de altura.
Quintanarroenses, la tarde y la noche de este jueves caerán fuertes aguaceros. Mucha precaución al conducir y se esperan algunos encharcamientos e inundaciones. El ambiente vespertino será caluroso y el viento moderado. Al centro del país, al amanecer, durante la noche y madrugada, también el ambiente será frío. También mucha precaución al conducir por las neblinas. También en la tarde hará calor y lloverá ligero en Hidalgo, Puebla, Querétaro, el Estado de México. Aquí en la capital del país no lloverá y la temperatura máxima será de 26 grados Celsius. Hasta aquí la información. Que tenga un excelente día. Igual para ti, Itzel Gómez Gurrola. Y miren, vamos ahora a las recomendaciones para disfrutar en casa con Álvaro Cueva. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todas? ¿Cómo están todos? Soy Álvaro Cueva y esto es Para Seguir en Casa. ¡Tome nota! Iniciamos sábado 26 de octubre, 12 del mediodía, a la cachiporra. ¿Por qué les estoy recomendando esto? Porque no solo estamos hablando de uno de los más grandes clásicos del 11, no. Estamos hablando del espíritu de las y los estudiantes del Instituto Politécnico Nacional y tendremos final de temporada. No es final definitivo, es final de temporada, no se asuste. Se lo comento porque los finales de temporada siempre son espectaculares y aquí más, mucho más. Domingo 27 de octubre, el mitote librero. Usted sabe que yo soy muy fan de este contenido porque amo la lectura, pero el episodio de este fin de semana va a ser imperdible. El tema es la revolución latinoamericana. Antes no se podía hablar de esto, ahora podemos hasta recomendar contenidos, recomendar libros. ¿No le parece maravilloso? Luche por verlo, luche por leer. Martes 29 de octubre, 9:30 de la mañana, Diálogos en Confianza. Son martes de familia y el tema es el tema. Mis padres tienen una discapacidad. ¿Es su caso? ¿Usted conoce a alguien? Bueno, por el amor de Dios, luche por estar ahí porque en ningún otro lugar de toda la televisión mexicana se abordan estos temas con esta seriedad, con esta credibilidad. Martes 29 de octubre, 22 horas 10 de la noche, Rafael. Sí, la bioserie del Vivo de Linares. Yo ya la vi toda, me encantó. Es una superproducción y es una gran historia de todo. De superación, de resiliencia, de salud, de talento. En serio, hay mucho que aprender de Rafael. Nos vemos ahí. Para decirles amor, amor, amor. Miércoles 30 de octubre, 20 horas, conmemoraciones. Ya viene el Día de Muertos y aquí, por supuesto, se va a hablar mucho, muy bien de eso con El Regreso de las Ánimas. Gran producción, gran investigación. Es el trabajo del 11. ¿Necesito decir algo más? ¿Qué tal? ¿Qué le pareció el menú? ¿Le gustó? A mí me encantó. Cuídese mucho. Nos vemos la próxima semana con más, mucho más. Hasta entonces, muchas gracias. Pues ahí las recomendaciones para disfrutar en casa. Esta bioserie de Rafael pues se ve interesante, ¿no? Así es. El Vivo de Linares. Así es, Guadalupe, al más puro estilo de Netflix. También lo tenemos aquí en el 11, las mejores series. Aquella serie que tú presentabas también en la Cineteca sobre pues los años, la Guerra Sucia y todo este contexto que tiene alrededor, hecha por el 11 en colaboración con otros medios públicos y sin duda no hay que perdérsela. Claro, siempre el 11 con las mejores producciones. Así que por lo pronto, pues muchas gracias por su atención y compañía, Karen Ken y a Roberts por el vestuario. Y nos vemos mañana, Elvira Angélica Rivera. Guadalupe, nos vemos mañana y sin duda también hay que agradecer a quienes nos siguieron a través de Radio IPN y a través de nuestras redes sociales. Que tengan un excelente jueves. Buenos días. Buenos días.